Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con interfaces gráficas en Python. Estábamos partiendo de este código como tal, donde creábamos una ventana con la librería de tkinter, ¿no? Entonces creamos la ventana, sus etiquetas, cajas de textos y algunas acciones sobre botón. Esta es una programación, digamos, secuencial, en realidad estructurada, donde va un paso, luego el que sigue y así sucesivamente. Sin embargo, estamos viendo una programación orientada a objetos y, bueno, vamos a estar utilizando la misma librería, en este caso tkinter, y todo lo vamos a poner adentro de una clase. Va a ser mi clase ventana principal, ahorita le puse. Y adentro de ella va a ir prácticamente todo. Pero bueno, vayamos paso por paso. El primer paso era crear mi ventana, que sería este, y sigue siendo mi primer paso aquí, porque antes solo está la definición de la clase, no la he usado todavía. Y mi último paso era el loop. Noten que sigue siendo mi último paso. Aquí mando a llamar a la ventana y en realidad aquí en medio quedaría toda la clase como tal, como está quedando aquí en medio toda la estructura del programa. La creación de los elementos, de las etiquetas, de las cajas de texto está adentro de mi constructor init. Entonces, adentro es donde voy a crear todos los componentes, porque cuando yo creo la ventana, quiero que ya tenga todos los elementos, quiero que ya tenga las etiquetas, quiero que ya tenga un menú, o sea, ya cuando hago mi ventana debería de hacerse todo. Entonces es por eso que cuando creo la ventana, ahí va la inicialización de todos los componentes. ¿Qué no va dentro del init? Pues las acciones que realice el usuario, ¿no? Las acciones ya van a depender de algunos parámetros que ponga el usuario y por eso las acciones van a ir afuera de mi constructora, pero adentro de mi clase como tal. ¿Okay? Entonces noten que es el mismo código, solo acomodado de una forma diferente. Vamos a retomar el ejemplo de paquetería. En este ejemplo veíamos que tenemos algunos atributos, las dimensiones del paquete, cuánto pesaba el paquete como tal, si era un envío nacional o local, y dependiendo de estas características hacía un cálculo del costo. Entonces aquí están mis atributos, el constructor que recibe el otro atributo de peso físico, y bueno, y en calcular costo estoy teniendo también el otro atributo de saber si es nacional o local mi envío como tal. Entonces todos estos elementos ya componen mi clase paquete. Noten que en ningún momento en mi cálculo, por ejemplo, estoy haciendo prints, tampoco le estoy haciendo inputs al usuario para pedirle datos o decirle que escriba datos, porque la clase solo es como, habíamos dicho que era como nuestro molde, ¿no? Nuestra receta, pero todavía no lo pedimos al usuario, o sea, todavía no interactuamos directamente con el usuario. Entonces, idealmente mi clase estaría construida algo así, ¿ok? Entonces voy a tomar esta clase paquete para mezclarla con una interfaz gráfica. Entonces voy a regresar ahora a la parte de interfaz gráfica, pero antes, ¿cómo funcionaría sin una interfaz? Sin una interfaz estaríamos pidiendo al usuario que desde consola ingresara el peso del paquete, llamo al constructor, asigno valores y luego llamo a su método para imprimirlo como tal, ¿no? Entonces así sería el flujo de mi programa. Aquí es donde yo tengo todos los inputs y todos los print como tal, ¿no? No adentro de mi clase. Si yo quisiera ya crear una ventana un poco más estética, en lugar de solo hacerlo a través de la consola, pues entonces estaría creando mi ventana, poniendo la etiqueta y solicitándole al usuario que ingrese algo, ¿no? Entonces voy a retomar justo este código que nos permite hacerlo, el constructor, bueno, dentro del constructor de la ventana principal, le doy las características y digo que quiero agregar mi etiqueta y mi caja de texto como tal. Pero bueno, otra forma de ponerlo, o algunas diferencias que vamos a marcar en esta ocasión, es que noten que la etiqueta de peso físico, o sea, esta etiqueta como tal, nunca la llego a utilizar. Entonces solo me ocupa espacio de nombres, de tal forma que lo ideal sería quitarla como tal. Pero si yo la quito en esta segunda línea, ¿cómo voy a mandar a llamar el grid? Pues lo puedo hacer en una misma línea como la tenemos aquí, el label.grid. Label con las características .grid, y ahí mismo mando a llamar todo. Otra diferencia que vemos es que aquí teníamos string bar. Eso quiere decir que yo espero que el usuario aquí capture una cadena de texto. Yo puedo desde el código configurar que lo que quiero que ingrese sea un número, en este caso
un número con decimales y entonces le pongo que va a ser del tipo double. Y así quedaría este código como tal. La idea es tener una interfaz gráfica muy similar a lo que tenemos aquí. Entonces, mi código en realidad quedaría como lo vemos aquí, ¿no? Tengo mi clase ventana y dentro del constructor tengo esa etiqueta de la que ya platicábamos, pero también tengo otras para el largo, el ancho y alto que corresponden a estas de aquí, ¿no? Largo, ancho y alto. Y tengo mis cajas de texto, en este caso, una etiqueta para ver si es nacional o local, en este caso si es un string. Voy a poner en otra etiqueta que ahorita no se ve, pero va a estar en esta parte como tal, el costo que va a estar pagando y un botón que va a tener cierta acción. En este caso todavía pues no tiene mayor acción, nada más imprime un signo de pesos como tal, ¿no? Entonces, aquí estoy creando ya mi ventana y esta me despliega esta interfaz gráfica que estamos viendo como tal. Y entonces, ¿cómo mezclamos esta parte de la interfaz con nuestro objeto que habíamos dicho paquete, ¿no? Una opción es que nosotros creemos nuestro objeto como un elemento local dentro del método. Entonces noten que aquí en este método estoy declarando mi objeto que se llama envío del tipo paquete y solo lo uso adentro de este método. Este me trae la desventaja, por así decirlo, que solo el paquete existe dentro de esta acción, de cuando yo doy clic en el botón. Si yo tuviera más acciones sobre ese mismo paquete, tal vez no solo calculo el peso, sino también programo el envío o le despliego al usuario su ticket o cosas por el estilo, ya no tendríamos que volver a crear el objeto como tal y ya no vamos a poder interactuar con este directamente. Entonces, lo ideal, a pesar de que esta es una opción, lo ideal es que nosotros declaremos nuestro objeto afuera de la clase. Entonces, nuestra siguiente opción es que el objeto esté afuera como tal de nuestra ventana. Entonces, vamos a declararlo como parte de nuestra ventana principal. Y lo voy a poner aquí después de que veo la ventana. Aquí ya estoy diciendo que mi clase va a tener un envío. Y bueno, va a ser de paquete y ahí está recibiendo ahorita un 0. Inicialmente el paquete no tiene ningún peso, ni valor, ni nada por el estilo. Y lo que estaríamos haciendo aquí en nuestro botón sería recuperar primero todos los datos de lo que ingresó como tal el usuario. Entonces puedo decir que el peso físico, por ejemplo, de mi envío sea igual a lo que capturó el usuario y en la variable de peso físico, por ejemplo. Y hay que hacer un get para obtenerlo. Entonces, veamos qué es lo que nos dice esta línea con más calma. Voy a recuperar la variable peso físico, donde esta variable peso físico, así le pusimos en esta parte. Vean, tengo la variable peso físico, que es un doble, y esta variable peso físico en realidad está dada en la caja de texto que está en esta ventana. Tiene una variable que se llama peso físico, ¿no? Entonces corresponde a mi caja de texto entry peso físico y ahí es donde tengo esta variable. Entonces recupero lo que el usuario haya ingresado en esa caja de texto y que pertenece a mi clase como tal y lo paso al peso físico de mi objeto envío de esta misma clase también. Y entonces así recuperé ya el peso físico. De la misma forma voy a hacerlo para los otros atributos. Ya que recupero de todos los atributos como tal, voy a llamar al método que hace el cálculo. Entonces, para mandar a llamar al método lo voy a hacer como por partes. Primero, nuestro método recibe si es local o es nacional. Vean, acá el método se llama calcular costo de envío y recibe si es nacional o local. Entonces es un parámetro de este método, de tal forma que lo tenemos que
que recibir como tal. Entonces vamos a recibirlo y para ello vamos a solicitarlo. Bueno, a ver primero qué escribe el usuario. Entonces el usuario, en la caja de texto que tiene asociada la variable local o nacional, voy a obtener el texto de esa caja de texto. Y luego, este como tal, o eso que ingresó el usuario, va a ser mi parámetro para mi método de calcular costo de envío de la clase envío. Entonces sería un self.envío calcular. Entonces mi método calcular costo de envío del objeto envío que tengo en esta clase va a recibir como parámetro lo que el usuario haya ingresado. ¿Ok? Eso es lo que finalmente yo quiero desplegar. ¿Dónde lo voy a desplegar? Bueno, lo voy a estar desplegando en una variable que se llama costo, que en realidad es una etiqueta que pusimos. Esta que está aquí. En mi etiqueta costo tengo la variable costo como tal acá abajo. Entonces de mi variable costo voy a colocar este envío. Este como tal. Y tal vez, no sé, le voy a poner que también lo mande a un signo de pesos. Bueno, que le ponga, por ejemplo, un signo de pesos concatenado con este self envío. Ahora, calcular costo envío nos regresa a un flotante. Entonces lo que yo quiero es la representación en cadena de ese flotante, ¿no? No me estaría marcando error a la hora de correrlo. Y entonces así queda mi método como tal, ¿no? Lo que ingresa el usuario para saber si es local o nacional y lo paso al método de calcular, lo convierto en un string y lo despliego en la etiqueta como tal. Entonces vamos a correrlo para ver qué sucede. Ok, entonces me sale mi ventana como tal. Entonces le voy a decir que de peso físico tenemos, no sé, 10.5, de largo 10, 11, 12. Le voy a decir que es local. A la hora de dar calcular me aparece aquí el costo como tal que estaría pagando. De tal forma que, bueno, veíamos que la segunda opción consiste en precisamente declarar nuestro paquete como elemento de nuestra clase como tal. También lo podríamos haber declarado dentro de este botón, de las acciones de este botón. Y después recuperamos todos los datos y luego lo llamamos a un método como tal.